¿Qué pasaría si te dijera que mientras duermes, tu conciencia podría estar explorando realidades que van mucho más allá de las paredes de tu habitación? Y no hablo de soñar con volar, sino de volar de verdad, conscientemente, fuera de tu cuerpo. Hoy nos sumergimos a fondo en un tema que desafía los límites de lo que creemos posible, los viajes astrales. Para guiarnos en esta exploración, tenemos una fuente fascinante, una entrevista muy detallada con un fotógrafo y videógrafo llamado Sergio. Su historia es increíble, porque no empezó como un místico, sino como alguien que, tras una experiencia extracorporal totalmente accidental, se obsesionó con entenderla y dominarla. Vamos a seguir sus pasos, desde sus primeros intentos hasta los descubrimientos más alucinantes que hizo fuera de su cuerpo. Exacto. El objetivo de este análisis es justo ese, trazar el mapa de su viaje. Empezaremos por lo básico. ¿Qué es exactamente un viaje astral y cómo distinguirlo de un sueño, por más lúcido que sea? Luego seguiremos su aprendizaje, viendo cómo navegó por otros planos, qué tipos de seres encontró, algunos amigables, otros no tanto, y finalmente exploraremos las implicaciones más profundas de sus experiencias, que tocan temas como la sanación del propio cuerpo y la existencia de universos paralelos. Es un viaje en sí mismo. Bueno, pues arranquemos por lo primero, que me parece clave. ¿Estamos hablando de un sueño súper vívido o de algo completamente distinto? Porque mucha gente dice, anoche soñé que volaba, pero la fuente es muy tajante en la diferencia. Es que es la distinción fundamental. La fuente lo llama una experiencia consciente onírica. Para entenderlo mejor podemos usar una analogía. La diferencia es como comparar el recuerdo de una película que viste anoche con el recuerdo de lo que desayunaste esta mañana. Ah, claro. El recuerdo de la película puede ser intenso, pero sabes que eras un espectador, ¿no? El recuerdo del desayuno es el de una experiencia que viviste en primera persona, con tu conciencia y tus sentidos activos. El viaje astral, según este relato, se recuerda de esa segunda manera, con una claridad y un nivel de detalle absolutos, como si de verdad hubieras estado allí. Entiendo. No es recordar un sueño, es recordar un viaje. Y según Sergio, ¿hay alguna señal física? ¿Algo que te avise que esto va a ocurrir? Sí, y es muy particular. Él describe un estado previo muy característico, una vibración potentísima en todo el cuerpo. Pero no es un temblor, es una sensación energética interna, como si cada célula estuviera vibrando a una frecuencia altísima. ¡Wow! De hecho, su primera salida intencional fue casi un accidente. Llevaba tanto tiempo sintiendo esa vibración por las noches que ya estaba harto y solo quería dormir. Una noche, en un gesto de frustración para girarse en la cama, su cuerpo astral simplemente se desprendió, salió. ¡Qué momento! Y una vez fuera, ¿qué es lo primero que ve? ¿Qué siente? Porque imagino que la reacción inicial debe ser de shock total. Total. Y esa reacción fue su primera gran lección. Cuenta que al verse flotando sobre su cama, lo primero que hizo fue mirarse las manos, y describe que no eran sólidas, tenían un movimiento muy sutil, como si estuvieran hechas de energía. Claro. En la emoción de ese instante, esa mezcla de euforia y asombro de «lo logré, estoy fuera», fue tan intensa que actuó como una especie de imán, y ¡zas!, de vuelta al cuerpo físico al instante. O sea, que su propio entusiasmo lo saboteó. Exactamente. Y esto lo llevó a descubrir lo que él llama la primera regla de oro del plano astral. El cuerpo emocional funciona de forma diferente. Una emoción muy intensa, sea la alegría desbordante o el pánico, te trae de regreso de inmediato. Ok, eso es interesante. Pero no solo eso, descubrió que el cuerpo mental le pasa lo mismo. En otro intento quiso ir a Perú y empezó a razonar. Ok, pero está al sur, así que debo volar en esa dirección, como un avión. Ah, claro, la lógica. Ese simple acto de aplicar la lógica del mundo físico también lo devolvió de golpe a su cuerpo. Ok, si las emociones y la lógica te traen de vuelta de golpe, ¿cómo se mueve uno por allí? Parece que tienes que aprender a conducir de una forma completamente nueva. La fuente cuenta que su primer viaje real a distancia fue un gran ejemplo de esto, ¿verdad? Fue su primer gran éxito, una vez que aprendió a mantener la calma y a no pensar demasiado. Simplemente se relajó, mantuvo en su mente la intención clara de ir a Cusco, Perú, y en un instante estaba allí. Sin trayecto, sin velocidad.
Desapareció de su habitación y apareció en una calle de Cusco. Y lo increíble es la descripción que da, ¿no? No es un Cusco de postal. Describe una calle sin asfaltar, con edificios a medio construir y una luz anaranjada muy tenue, casi pobre. Y aquí viene lo bueno. Le describe esta escena a una amiga que vivía allí. Y este es el punto que lo cambia todo, porque saca la experiencia del terreno de lo puramente subjetivo, ¿no? Su amiga le responde con una foto y le dice: Sergio, acabas de describir la calle donde vivo. Era idéntica. ¡Qué fuerte! Eso es una validación externa. Totalmente. Pero la historia no acaba ahí. Un año después, él viajó a Cusco físicamente, en avión, y fue a esa calle. La reconoció al instante, aunque para entonces ya la habían asfaltado. El haber estado allí en astral primero y luego en físico, le confirmó la realidad de su experiencia. Eso ya es bastante alucinante. Pero su exploración no se quedó solo en viajar a lugares de nuestro planeta. El relato habla de ir a otros planos. Usa una analogía que me pareció muy buena, la de la radio. Sí, es una analogía perfecta para entender el concepto. Él explica que no se trata de subir o bajar a diferentes niveles, como si el universo fuera un edificio con pisos. Claro, resta literal. Exacto. Se trata más bien de cambiar tu propia frecuencia interna para sintonizar diferentes emisoras de la realidad. Así, dice, pudo acceder a planos que eran como escuelas, con guías que enseñaban, otros que eran como bibliotecas de conocimiento, e incluso a realidades donde existen civilizaciones enteras en un estado de conciencia completamente diferente al nuestro. Espera un segundo. ¿Civilizaciones enteras? Eso suena a ciencia ficción pura y dura. ¿La fuente lo presenta como una alucinación simbólica o como una visita literal a otra civilización? Esa es la pregunta clave. Según el relato de Sergio, fue literal, y lo justifica con un concepto fascinante: la vestimenta frecuencial. Él sostiene que la conciencia humana, tal como es, no puede entrar en una realidad con una vibración y unas leyes físicas totalmente distintas. Sería como intentar usar un enchufe europeo en una toma americana. No son compatibles. Entiendo. Para poder interactuar, tu conciencia necesita un vehículo o un avatar nativo de ese lugar. Como en la película Avatar, literalmente. Exactamente como en Avatar. De hecho, él cuenta una experiencia asombrosa en la que visitó el planeta de una raza estelar de seres felinos, que él llama los Urna. Para poder entrar en esa realidad, su conciencia tuvo que habitar temporalmente un cuerpo felino. Dice que lo primero que hizo al llegar fue mirarse las manos y vio garras. No puede ser. ¿Vio garras? Sí. Era la única forma de poder experimentar ese mundo. Sin ese avatar felino, su conciencia humana simplemente no habría podido procesar ni interactuar con la frecuencia de esa realidad. Increíble. Pero claro, si hay frecuencias más altas, por lógica también debe haber las más bajas. Y la fuente dedica bastante tiempo a hablar de esto, del llamado bajo astral. ¿Cómo se llega ahí? Se llega, según el relato, de la misma forma que a los otros planos, por sintonía. Si sales del cuerpo con una frecuencia baja, es decir, con miedo, ira o una emoción muy densa, sintonizas con realidades de esa misma vibración. O sea que es un reflejo de tu estado interior. Exactamente. Él enfatiza que no es un infierno con fuego y demonios, sino un plano que refleja tu propio estado. Si estás lleno de miedo, eso es lo que verás proyectado a tu alrededor. Y aquí es donde la cosa se pone un poco peligrosa, ¿no? Se habla de entidades que habitan en esos planos. Sí, y este punto sobre la protección es fundamental. La fuente no lo trata como un dato curioso, sino como un conjunto de reglas de seguridad esenciales. Describe que en estos planos de baja frecuencia existen entidades cuya naturaleza es alimentarse de la energía de otros, y son, según él, maestros del disfraz. ¿Del disfraz? ¿Cómo? No se te van a presentar como un monstruo, porque eso te asustaría y te haría volver al cuerpo. En cambio, pueden tomar la forma de un ser querido que ya falleció, de una mascota o de un niño desvalido para generar confianza y poder acercarse. ¡Wow! ¿Y con qué fin? ¿Qué buscan exactamente? Energía. Él menciona que una de las formas más comunes en que estas entidades absorben energía es a través de sueños de naturaleza sexual. Toman la forma de una persona increíblemente atractiva para el soñador y provocan un encuentro onírico.
La energía sexual es extremadamente potente. Y en ese estado de vulnerabilidad, la persona se convierte en una fuente de alimento sin siquiera darse cuenta. ¡Qué turbio! Entonces, ¿hay alguna forma de reconocerlos? ¿De saber que no son quienes aparentan ser? La clave, según el relato, está en los ojos. Aunque la forma externa sea perfecta, la mirada es densa, vacía, las pupilas pueden verse extrañas, no transmiten vida ni bienestar. Y su poder reside en el engaño, en el momento en que los reconoces y afirmas con total seguridad, sé quién eres, se desvanecen. O sea que la clave es desenmascararlos. Exacto. El consejo que da es muy claro. No luches, no dialogues, no intentes enfrentarlos. Eso es darles la atención y la energía que buscan. Entonces, ¿qué haces? ¿Simplemente te quedas ahí? No, aplicas las reglas del juego. Tienes dos opciones principales. La primera es usar la analogía de la radio que mencionamos. Cambias el canal. Empiezas a generar conscientemente una emoción de alta frecuencia. Amor, gratitud, seguridad, y al hacerlo, tu sintonizador cambia y simplemente dejas de estar en esa realidad. Y la otra es como un botón de emergencia, ¿verdad? La otra opción es un botón de pánico. Tener una palabra ancla, una palabra de seguridad. La que él recomienda es cuerpo. Al pronunciarla con intención, el regreso al cuerpo físico es inmediato. Esto nos lleva a una pregunta importante. La seguridad del cuerpo físico mientras la conciencia está de viaje. Siempre se ha hablado del famoso cordón de plata que te mantiene unido. ¿Qué dice la fuente sobre esto? Es muy interesante, porque él descarta por completo esa idea. No existe, según su experiencia, un cordón físico o etérico. Él lo explica con otro concepto, el fractal de alma. Fractal de alma. ¿Qué es eso? Es una forma de decir que la conciencia que viaja no está atada por una cuerda, sino que es una copia idéntica a menor escala de tu conciencia principal. Piensa en un holograma. Si lo partes, cada trocito contiene la información de la imagen completa. De la misma manera, la conciencia que explora es una extensión inseparable del original que permanece siempre anclado en el cuerpo. Ya entiendo. Por eso, afirma, el cuerpo físico no puede ser poseído mientras estás fuera, porque nunca está realmente vacío. Entendido. Es una idea mucho más compleja que la de una simple cuerda. ¿Aún así recomienda algún tipo de protección antes de empezar? Sí, totalmente. Aunque el cuerpo no pueda ser poseído, él recomienda invocar protección antes de dormir con la intención de viajar. El objetivo no es evitar una posesión, sino impedir que alguna de estas entidades de baja frecuencia se enganche a tu campo energético, que es algo que sí puede pasar y que puede dejarte con una sensación de agotamiento o malestar al despertar. Vale. Hemos cubierto cómo salir, cómo navegar, los peligros y cómo protegerse. Ahora entremos en las aplicaciones más avanzadas, porque aquí es donde la historia de Sergio da un giro que parece de película. Hablemos de la sanación. Este es, para mí, uno de los puntos más impactantes del relato. Y para entenderlo hay que conocer su historia personal. Sergio nació con una malformación y a los 12 días de vida le tuvieron que extirpar 60 centímetros de intestino. Como consecuencia, sufrió problemas digestivos crónicos durante toda su vida. Digestiones rapidísimas, urgencias constantes, una condición muy limitante. Entiendo lo que dice la fuente, pero para alguien que escucha esto por primera vez, la idea de que puedes repartir funciones celulares con la mente puede sonar a pensamiento mágico. ¿El relato ofrece algún tipo de mecanismo o explicación más allá de la intención? La explicación que ofrece no es tanto un mecanismo biológico, sino un cambio de paradigma sobre qué es el cuerpo. En uno de sus viajes, en lugar de proyectarse hacia afuera a otros mundos, decidió ir hacia adentro, a su propio cuerpo, a nivel celular. A nivel celular. Su intención fue muy precisa, viajar en el tiempo al momento en su estado embrionario en que su intestino estaba completo y sano, antes de la malformación. Una vez allí, su objetivo era copiar la información energética de la función que cumplía esa parte que le extirparon, la absorción de ciertos nutrientes, y simbólicamente pegar o repartir esa información entre las células sanas del resto de su intestino. Un momento. Esto es increíblemente potente.
No estamos hablando de un milagro o de que le volviera a crecer el intestino. La fuente sugiere que la conciencia puede actuar como un programador de software, entrando al código del cuerpo y reasignando funciones a nivel celular. Esa es una idea que desafía nuestra comprensión fundamental de la biología. Exactamente. El gran takeaway aquí no es solo se curó, sino el principio que hay detrás, que la información o el plano energético de una función corporal podría ser más fundamental que el propio tejido físico. Si el tejido falta, la información de su función puede ser reasignada a otro tejido. Él afirma que a lo largo del tiempo después de hacer este trabajo, sus problemas digestivos y las urgencias desaparecieron por completo. La implicación para la autosanación y la medicina es enorme. Y justo cuando piensas que ya no puede haber nada más alucinante que reprogramar tu propio cuerpo, la fuente dobla la apuesta y nos mete de lleno en el multiverso. Habla de visitar vidas alternativas. Sí, y está en la culminación de sus exploraciones. Describe una experiencia en la que se propuso viajar a la línea de tiempo donde él y su ex esposa habían tomado la decisión de no divorciarse. No fue como vivirlo en primera persona, sino que se vio a sí mismo desde fuera, como un espectador invisible, observando escenas de esa vida familiar alternativa. Y lo más increíble no es solo ver esa otra vida, sino la conclusión a la que llega. Es lo más revelador de todo. Observó que en esa realidad paralela, donde su vida familiar era estable y aparentemente feliz, su nivel de conciencia, su desarrollo espiritual, era el que tenía años atrás, antes de su despertar. No había evolucionado. La crisis del divorcio, aunque dolorosa, había sido el catalizador de su crecimiento. ¡Qué fuerte! Esto lo llevó a una comprensión profunda. Cada decisión importante que tomamos no solo elige un camino, sino que crea activamente una realidad paralela donde se tomó la otra opción. Y cada una de esas versiones de nosotros mismos sigue existiendo, aprendiendo y experimentando con su propia conciencia. Eso es. Realmente profundo. O sea que la vida perfecta o fácil no necesariamente es la mejor para el crecimiento del alma. Es una idea muy potente. Una idea que redefine por completo el concepto del fracaso o de las malas decisiones, ¿no? Según esta perspectiva, no hay decisiones equivocadas, solo diferentes caminos de experiencia que el alma necesitaba explorar. Entonces, recapitulemos este viaje increíble. Hemos seguido los pasos de Sergio desde descubrir que podía salir de su cuerpo, pasando por aprender a conducir sin que sus emociones lo traicionaran, hasta visitar civilizaciones felinas, enfrentarse a entidades de baja frecuencia y finalmente usar esta habilidad para reprogramar su biología y visitar versiones alternativas de su propia vida. Y la conclusión final que propone la fuente es transformadora. Sostiene que vivir estas experiencias, aunque sea una sola vez, tiene un efecto secundario inevitable. Elimina por completo el miedo a la muerte. Claro. Ya no es una creencia, no es tener fe en que hay algo después. Se convierte en un saber, en una certeza basada en la experiencia directa de que tu conciencia es independiente del cuerpo físico y persiste. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una que se deriva de esta visión del multiverso. La fuente sugiere que el alma se fractaliza para vivir simultáneamente todas las experiencias posibles. Si una parte de nuestra conciencia está viviendo esta vida, aquí y ahora, pero otros fractales, están viviendo realidades completamente diferentes en universos paralelos basados en cada decisión crucial que tomamos o no tomamos. ¿Qué define realmente nuestro yo? ¿Somos solo esta versión de la historia que recordamos? ¿O somos la suma total de todas esas vidas, de todas las decisiones, las tomadas y las no tomadas?